Ok, jóvenes, estamos en nuestra clase de fundamentos de enrutamiento. En este caso esto es miércoles de 2 a 6. Y vamos a continuar con la explicación del capítulo 2, que trata de conceptos de conmutación. Nos vamos inmediatamente a los objetivos del capítulo. Los objetivos del capítulo. Objetivo general, vamos a explicar cómo la capa 2 envía la data. La capa de enlace de datos específicamente. Y como objetivo específico vamos a hablar del reenvío de tramas. Recuerden que la capa de enlace de datos trabaja con tramas. Trama sería la PDU de la capa de enlace de datos. Explicar la forma que las tramas se reenvían en la red conmutada. También vamos a hablar de los dominios de conmutación. En este caso vamos a hablar de los dominios de colisión y dominios de difusión. Ok, perfecto. La pregunta es, ¿me siguen escuchando? Perfecto, esto está nítido entonces. Seguimos, reenvío de tramas. El reenvío de tramas no es más que el proceso que utilizan los switches para reenviar o tomar las decisiones de reenvío de una trama. ¿Qué es una trama? Recuérdense que en el proceso de encapsulamiento, cada una de las capas le agrega una información específica y cada una de esas capas maneja una PDU diferente. Capa de aplicación, recuérdense que maneja datos. Capa de transporte maneja segmentos. Capa de enlace de datos maneja las tramas. Pero la capa física maneja específicamente los bits. Entonces aquí me está hablando del reenvío de las tramas, que es lo que se maneja en la capa 2. Se asocian dos términos con el marco. El marco es la misma trama. Lo que pasa es que eso es un término también que lo traducen como marco o trama. La trama es el mismo frame. Recuérdense que en el caso de cuando hablamos del frame, nos referimos también a la misma trama. Entonces son dos términos con la trama que entran y salen de la interfaz. En este caso podemos tener que es información entrante a través de un puerto del switch o información saliente de un puerto del switch. Por ejemplo, aquí me lo está numerando: puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5, puerto 6, por ejemplo. Si nos vamos al famoso Packet Tracer, yo no tengo el Packet Tracer, la verdad, y sí está abierto aquí. Mira aquí, si nos vamos al Packet Tracer, ustedes saben que si colocamos un switch, ¡tarán!, el switch tiene muchos puertos. Entonces ahí está el puerto Facine 01, Facine 02, y puede ser Gigabit, está bien, depende de cómo se llamen. La cosa es que tenemos muchos puertos, eso es lo que se está refiriendo aquí en esta imagen. Tenemos tráfico que entra hacia el puerto y tráfico que sale del puerto. En este caso, entrar en la interfaz y salida de la interfaz. Un switch reenvía, vamos a decir, basado en la interfaz de entrada. Le entra una información por una interfaz y él va a reenviar basado en eso que le llegó. Va a estar basado en la interfaz de entrada y la dirección MAC de destino, o sea, a quién va dirigido. Por ejemplo, si por el puerto 1 le llegó una información, pero eso va dirigido a esta PC que tiene esa dirección MAC AC y está conectado en el puerto 5, él va a tomar la decisión de reenvío basado a dónde va dirigido. Entonces, un switch de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Las direcciones MAC ayudan a él identificar que en el puerto 1 está la dirección MAC tal, en el puerto 2 está la dirección MAC tal, en el puerto 3 está la dirección MAC tal. Recuérdense que esto no es una dirección MAC, de verdad, esto es un ejemplo. Las direcciones MAC son un poquito más largas. Incluso nosotros lo que hicimos fue que en Google, yo no tengo Google abierto aquí. Déjame no usar mucha ventana porque cuando no se, para que no se caiga todo esto. Ok. Aquí en Google voy a poner específicamente aquí en Google. Pero eso no es Google, sí, lo estoy buscando. Aquí en Google voy a poner específicamente una MAC address. Hey, todo el mundo la conoce, la MAC address. Mira, apareció McDonald's ahí también, pero no, nada que ver. MAC address. Dígame si la conocen, la MAC address, sí o no. Mira una MAC address ahí. Una MAC address es una dirección que está en hexadecimal. Es un número hexadecimal. Es una dirección de 48 bits. Claro que aquí en el ejemplo que está poniendo en Cisco, no le está poniendo la MAC address completa. La pregunta millonaria, ¿me siguen escuchando? Porque siento mucho silencio. Ok, perfecto.
Entonces, entendemos que tenemos varios puertos y cada uno de esos puertos tiene una dirección MAC. Aquí me está mostrando una dirección MAC real como es, pero aquí simplemente me está poniendo el ejemplo, que es de la dirección EE, AA, BA, etcétera, etcétera. Está bien. Nota: un switch nunca permite que el tráfico se reenvíe fuera de la interfaz en la que recibió el mensaje. Un switch nunca va a permitir que el tráfico se reenvíe fuera de esa interfaz. O sea, recibió información por esa interfaz, él no va a reenviar por esa misma interfaz. Él la reenvía por las demás interfaces. Porque eso es como que tú digas, yo quiero saber dónde está la Duarte, y aquí el switch entonces le manda por los puertos, al puerto 2, ¿dónde está la Duarte? 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 Pero incluso al mismo uno le pregunta dónde está la Duarte, por Dios. Eso lo hacen los HOT. Los switches no, los switches son más inteligentes. Ok, no sé si hay preguntas. Si no preguntas, continuamos. Repito, los switches reenvían la información por todos los puertos, excepto por el puerto que él recibió la solicitud. Doy un ejemplo mejor. La PC1, que es la que tiene la dirección MAC EE, dijo, necesito una impresora. Le llegó, bueno, vamos a hacerlo con el Packet Tracer. Porque el Packet Tracer como que te deja ver la vida un poco diferente. Mira, vamos a conectar esas dos PC aquí al switch. Vamos a conectar todo esto con el automático. ¡Tarán! ¡Tarán! Debí presionar control y se quedaba fijo, pero está bien. La cosa es, mira, esta PC tiene la impresora. Profesor, pero esa PC no tiene impresora, está bien, mira, para que tú lo digas, le vamos a poner una impresora. ¡Pah! Se la vamos a pegar ahí para que se sepa que la tiene. Entonces, ahora sí, esa máquina tiene la impresora. Esta máquina necesita una impresora. ¿Qué va a hacer esta PC? Va a mandar esa solicitud. Necesito una impresora. Ahora, el switch sabe quién tiene la impresora, le manda la información directamente. Si el switch tiene 20 PC conectadas y no sabe quién tiene la impresora, el switch va a mandar esa información por todos los puertos, excepto por el puerto que recibió la solicitud. Necesito una impresora, él lo va a mandar por los otros puertos. ¿Cómo así que lo manda por los otros puertos? Mira, el switch tiene 24 puertos, lo recibió por este puerto, él lo reenvía por todos los puertos, excepto por el que recibió la solicitud. O sea, incluso a la máquina que dijo necesito una impresora, él no le va a mandar a consultar que si hay una impresora ahí. Está bien, no hablo más. La cosa es que a esta máquina le llega la solicitud que necesita una impresora y después el switch le responde a la PC original que hizo la solicitud. A eso que se está refiriendo, que el switch nunca permite que el tráfico se reenvíe fuera de la interfaz que recibió vamos a decir, el tráfico. Ok, el switch toma la decisión de reenviar por todos los puertos, excepto por el puerto que recibió la solicitud. Ahora nota, ese reenvío de todos los puertos lo hace cuando no conoce el recurso. Ahora, si él sabe que en el puerto 5 está la impresora, del 1 él lo manda directamente al 5. Cuando él no conoce dónde es la impresora, entonces lo consulta por todas partes. ¿Se me entiende eso? Perfecto. Ahora sí, las tablas de direcciones MAC. ¿Qué es la tabla de direcciones MAC? Nosotros mencionamos que los switches construyen una tabla de direcciones MAC. La tabla de direcciones MAC ayuda al switch a construir un mapa para él saber cuáles son todas esas entradas. O sea, quiere decir que esa asociación que se vio en la slide anterior, que la PC1 estaba conectada al puerto tal, la PC que tiene la dirección MAC AA está conectado al puerto 2, la PC que tiene la dirección MAC BA está conectada al puerto 3. Esa asociación lo construye lo construye el switch para cuando se le consulte y le ayuda a tomar decisiones de reenvío. Un switch utiliza la tabla de direcciones MAC de destino para determinar la interfaz de salida, o sea, por dónde lo va a mandar. Antes de que el switch pueda tomar esta decisión, debe saber qué interfaz en qué interfaz se encuentra el destino. O sea, se supone que si él aquí identificó que en el puerto 5 es que está conectado esa dirección, esa máquina que tiene la impresora, por ejemplo, ya él conoce cuál es la interfaz de salida, que es esta. Entró por aquí, pero salió por ahí, por ejemplo. Ok.
Un suite crea una tabla de direcciones MAC, también conocido como una tabla de memoria de contenido direccionable. Bueno, dice aquí direccionable por contenido, pero está bien, de contenido direccionable. Que en este caso le llamamos la tabla CAN. Si hablamos de la tabla MAC y hablamos de la tabla CAN, estamos hablando de lo mismo. Usted dirá, pero es como lo mismo al revés. Sí, exactamente, por coincidencia es así. Lo que pasa es que este significa como Content Addressable Memory. Y esto es MAC Address, bueno, Media Access Control. O sea, no es lo mismo realmente. En este caso, la tabla de contenido direccionable o la tabla de direcciones MAC, grabando la dirección MAC de origen en la tabla junto con el puerto, en este caso, que recibió, ya él puede hacerse, vamos a decir, puede construir esa información para reenvío. O sea, ya él sabe, bueno, tengo que devolverme el slide anterior. Ya él sabe que si esta PC, la 1, que tiene la dirección MAC tal, hizo la consulta, pero él sabe que el reenvío va por la faz, por el puerto 5, ya él toma decisiones de reenviarlo directamente por ahí, a esta dirección MAC, o, recuérdense que si él no conoce quién tiene el recurso que solicitó, lo va a reenviar por los otros puertos, pero gracias a esa tabla de direcciones MAC, él toma decisiones de reenvío. Hey, la tabla de memoria de contenido direccionable funciona como el mapa, también le llamamos la tabla de direcciones MAC. El método de aprendizaje y reenvío del switch. El switch utiliza un proceso de dos pasos. Para él tomar esa decisión de reenvío. El primero le llamamos el paso de explora. Explora es como Dora la exploradora, que explora, examina el origen vamos a decir en este caso, el origen de la dirección MAC. Agrega una MAC de origen si no está en la tabla. O sea, si por si acaso él consultó un equipo y esa información no estaba en la tabla, él la va a agregar. Él va a especificar que en el puerto 3 ahora se encuentra esta dirección MAC, y si aparece alguna nueva también él la va a asociar con un nuevo puerto. Ese es el proceso de explorar. Restablece la configuración de tiempo de espera de nuevo a 5 minutos si el origen está en la tabla. Recuérdense, si está en la tabla, funciona de una forma de enviárselo directamente. Ahora, si no está en la tabla, tiene que mandar un broadcast o tiene que mandar una consulta a todo el mundo. Paso 2, reenvío. Una vez que ya él conoce los recursos o conoce el destino, él puede reenviar. Reenvía. Él primero examina la dirección MAC de destino. Recuerden que tiene que conocer la dirección MAC de destino. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto específico, o sea, por el 5, por el 6, depende. Si la MAC de destino no está en la tabla, no se conoce, ¿qué va a pasar? Lo que mencionamos antes, se lo va a enviar por todos los puertos. Ese es el ejemplo. Él sabe dónde estaba la impresora, le manda directamente al puerto de la impresora lo que se quiere imprimir, o se hace esa consulta. Si no se conoce quién tiene la impresora, tienen que mandarle a preguntar a todo el mundo dónde está la impresora. ¿Se me entiende esto? ¿Sí o no? Exacto. Pero eso lo va haciendo el switch, porque tú sabes que en las redes, igual que la vida, cosas van cambiando, se agregan nuevos equipos, se quitan equipos, cambian cosas. Entonces el switch tiene que mantenerse en un proceso constante de estar aprendiendo, examinando, explorando, etcétera, etcétera. Porque se van actualizando. Fíjate que cada 5 minutos, o sea, la tabla vuelve vamos a decir, a ese predeterminado. Después de 5 minutos, cuando se agrega esa información, el switch va cambiando esa información, va actualizando su tabla con información nueva. Ok. Entonces, mira aquí el proceso de explorar y el proceso de reenvío. Ya en este punto hay un pequeño video que me habla de la tabla de direcciones MAC de un switch conectado. En este video cubrirá lo siguiente: cómo los switches crean las tablas de direcciones MAC, cómo conmutan las tramas hacia adelante en función del contenido de sus tablas de direcciones MAC. O sea, cómo ellos reenvían las tramas,
y cómo los switches crean las tablas de direcciones MAC. Eso está en un video, señores, que está en el capítulo, incluso en el primer videíto. Chan, 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 chan. Vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver. Necesito que alguien me busque ese video. El video de la tabla de direcciones MAC. Dígame quién es el responsable de buscar ese video en el capítulo. Ahora mismo. Nadie se hace responsable de buscar el video. Oh, Dios. Capítulo 2, sí. ¿Tú te acuerdas que tú te vas al índice de video? Y filtra solamente los videos. Y te busca este video de tabla de direcciones MAC. Profesor, yo no me acuerdo. Oh, Dios. Voy a tener que hacerlo yo. Vamos a ver. Vamos a entrar a cisco.netacá.com. Una vez entrando a cisco.netacá.com, recuerden que le tenemos que dar a login. Le aparece la muchacha. ¿Cómo fue, perdón? ¿Ya lo abrió? ¿Cómo es que se llama? Sí, ese mismo es. Ese mismo es. Ábrelo para que se entienda más o menos la idea. ¿Puede compartirlo? Ok. ¿Sí se ve? Da la play ahí. Sí, tiene que poner uno de los dos mute. No, que tú tenías dos dispositivos, parece. Entonces estaba escuchando uno que el otro. Ok, fíjense aquí, mira aquí. Cada uno de los equipos tiene su propia... O sea, vamos a suponer que esos dos que están arriba son los switches. Esos dos que están arriba son los switches. Entonces, los switches van aprendiendo nuevas direcciones, que ustedes van a ver ese proceso cuando el video corra. Ahora, puede dar la play. Mira, entonces en este caso, fíjense cómo él le agrega. Bueno, si tú me le podrías dar. No puede bajar el audio, Dani. No, o sea, dejarlo play, pero no puede bajar el audio. Sí, que no se escuche para yo poder explicarlo sin la interrupción. Ok, perfecto. Fíjense cómo aquí, vamos a decir, en este caso tenemos una dirección de origen, una dirección de destino, que se van consultando. Fíjense que tenemos un puerto de entrada y un puerto de salida, obviamente. Entonces, el switch lo que va asociando cada dirección MAC, o sea, cada PC que está conectada, por ejemplo, a un puerto específico, él lo va a asociar en su tabla de direcciones. Mira aquí cómo se ve que él ya agregó que en el puerto 1 se encuentra la dirección MAC tal, bueno, en este caso la dirección MAC 000A. Así sucesivamente, siguiendo con las consultas, él va a seguir asociando los demás recursos. O sea, él va a seguir aprendiendo que en este caso la PCB, que tiene la dirección MAC, también posteriormente la va a agregar a su tabla de direcciones. Pero recuérdense que él, en este caso, va a tomar decisiones de reenvío basado en el contenido de la dirección MAC. Miren cómo esa consulta también pasa al otro suite, y el suite también va a hacer las consultas correspondientes. Mira como el segundo suite ahora ya se ha aprendido que en el puerto 1 también él puede alcanzar esta dirección, en este caso esta dirección MAC. Recuérdense que las direcciones MAC tienen importancia local. Las direcciones IP tienen importancia global a nivel de internet. A nivel de internet utilizamos las direcciones MAC. A nivel de
a nivel de internet utilizamos las direcciones IP, pero a nivel de la red local lo importante son las direcciones MAC. Miren como ya los dos ya tienen asociada la dirección MAC que está conectada, bueno, que en este caso sería a través de la interfaz 01 o la interfaz 1, pero posteriormente él va a seguir construyendo la tabla de direcciones con las demás direcciones de los otros equipos que están en los demás puertos. Fíjense aquí como ya me estaba señalando la PCB que está conectada al puerto 3. Mira aquí como él asoció que el puerto 3 tiene esta PC que tiene esta dirección MAC y también tiene ese recurso X, porque si la PC tiene una impresora, tiene un escáner o algo que se debe utilizar en la red, también entonces él lo va a asociar. Fíjense que los switches son bastante, bueno, toman decisiones basadas en su tabla de direcciones MAC y son bastante inteligentes comparado con sus antecesores que son los concentradores o HOT. Ok, entonces ese es el videito de la tabla de direcciones MAC. En este videito cubrirá cómo los switches crean la tabla de direcciones. Fíjense que los se van creando basado en consultas, cómo conmuta las tramas, o sea, cómo reenvían las tramas en función del contenido de la tabla de direcciones MAC. Ok. No sé si hay preguntas. ¿Siguen viendo mi pantalla? Ok, perfecto. Aquí me está hablando de los métodos de reenvío, porque me dice que el switch toma decisiones de reenviarlo por otro puerto, pero existen diferentes métodos o técnicas que utilizan los switches para reenviar. Los switches utilizan un software de circuitos integrados específicos de la aplicación, mejor conocido como ASIC, para tomar decisiones muy rápidas. Un switch utilizará uno de estos dos métodos para tomar decisiones de reenvío después de recibir una trama. ¿Cuáles son esos dos métodos? Tenemos la conmutación de almacenamiento y reenvío y tenemos la conmutación de corte. Conmutación de almacenamiento y reenvío. Los switches que utilizan este método primero deben recibir toda la trama, o sea, le debe llegar toda la trama. ¿Cómo así que le debe llegar toda la trama? Ustedes saben que la trama son de diferentes tamaños, pero entonces todo el contenido de la trama debe recibirse en el switch, o sea, desde el origen debe recibirse en ese switch para que el switch pueda reenviarla. Así funciona el almacenamiento y reenvío. Recibe toda la trama y garantiza que la trama sea válida, porque si se entregó la trama completa indica que la trama está buena. La conmutación de almacenamiento y reenvío es el método principal de conmutación LAN de Cisco, el almacenamiento y envío. Ahora, la conmutación vamos a decir la conmutación de corte, o también conocido como el método de corte, reenvía la trama inmediatamente después de determinar cuál es la dirección MAC de destino de una trama entrante en el puerto de salida. Yo no sé si entienden esta parte. El método de corte, él puede comenzar a reenviar, o sea, él puede comenzar a enviar la trama por otro puerto, inmediatamente sabe a dónde va dirigido. Pero el método de almacenamiento y envío, aún él sepa a dónde va dirigido, él tiene que esperar que la trama llegue completa. ¿Se me entiende la idea? Dígame si me entienden o dígame si no me entienden. Dígame son nivel. El compañero suyo dijo que usted... no, verdad que no está aquí ya. Pero él dijo que usted como que lo estaba entendiendo. Ok. Pero usted está entendiendo, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos el método de almacenamiento y envío, donde vamos a suponer, para tú reenviar una información, tú tienes que recibirla completa. O sea, si te están mandando una carta o un poema, antes de tú empezar a enviar ese poema a alguien, tú tienes que recibir el poema completo. Ese es en el método de almacenamiento y reenvío. Ahora, en el método de corte, te escribieron el primer parrafito del poema y ya tú puedes comenzar a mandar el primer parrafito si ya tú sabes a quién se lo tienen que mandar. Y después el segundo parrafito, después el tercer parrafito. O sea, se lo manda por partecita más pequeña. ¿Se me entiende la idea del método de corte y almacenamiento y envío? Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el más usado?
Mencionamos que el almacenamiento y el envío es el más común en la mayoría de equipos, pero el método de corte es más actual. Los dispositivos de Marvelous no es más actual, pero el más común es el método de almacenamiento y envío, es el que utiliza la mayoría de equipos. Lo que pasa es que dentro de los equipos más modernos sí ya utilizan el método de almacenamiento, vamos a decir, el método de corte. Ok. Seguimos, siguiente slide. Aquí me habla de la conmutación de almacenamiento y reenvío. El almacenamiento y envío tienen dos características principales. Comprobación de errores, hacen una comprobación de errores. El switch comprueba si hay errores de CRC. Recuerden que el CRC es la, vamos a decir, la comprobación de redundancia cíclica. En la última parte, ustedes recuerdan que mencionamos que una trama tiene tres partes. ¿La recuerdan? Las tres partes que conforman una trama. Tan, tararán, tan. Las tres partes que conforman una trama. ¿Aló? Vamos a ver las tres partes que conforman una trama. Adeline, dígame cuáles son las tres partes que conforman una trama. No se acuerda cuáles son las tres partes, que Wallen le va a decir cuáles son entonces esas tres partes que conforman una trama. Ok. Entonces, nada, voy a tener que ponérselo de tarea. ¿Cuáles son las tres partes que conforman una trama? Tema de CCNA 1. Tan, 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 tan. Señor, en serio, ¿no recuerda cuáles son las tres partes que conforman una trama? La trama es de la capa de base de datos. Y la trama es eso mismo que está ahí. Eso mismo que está aquí en la gráfica. Esa es la trama. La trama tiene el encabezado, los datos y el trailer. Hey, encabezado, datos y trailer es la tres partes de una trama. Encabezado, datos y trailer. Entonces el trailer, la parte final de la trama, es lo que contiene la secuencia de verificación de tramas. La secuencia de verificación de trama es lo que hace esa comprobación de CRC. Entonces el switch va a comprobar si hay errores en el CRC. Mira, el checksum, recuérdense que verifica, bueno, mencionamos que era lo que corregía errores. Y eso es parte del trailer. Esto lo que va a comprobar que las tramas cumplen con los parámetros de una trama. Recuérdense que mencionamos que una trama no puede ser más pequeña de 64, ni puede ser más grande de 1500. Bueno, 1518 es el número. Almacenamiento en buffer. Es otra técnica. Aparte de utilizar la secuencia de verificación de trama para usar la comprobación de redundancia cíclica, verificar que las tramas no están defectuosas, si están defectuosas se van a descartar, utiliza el almacenamiento en buffer. Ambos son almacenamiento y reenvío. El almacenamiento en buffer, la interfaz de entrada almacenará en buffer la trama mientras comprueba la secuencia de verificación de trama. Esto también permite que el switch se ajuste a una diferencia potencial en velocidades entre los puertos de entrada y salida. Hey, ambos son métodos de almacenamiento y reenvío. Ahora, aquí me está hablando, bueno, sigue con la conmutación de almacenamiento y reenvío, pero fíjense cómo me comenzó a hablar del corte. El corte. El método de corte reenvía el marco inmediatamente después de determinar la MAC de destino, que eso fue que mencionamos, almacenamiento, la conmutación de almacenamiento y envío y la conmutación en corte. Aquí me está hablando de la de en corte. Después que él se sabe cuál es la dirección MAC de destino, el puerto que está conectado a esa dirección MAC de destino, ya él sabe por dónde lo tiene que mandar y comienza a mandarlo, sin tener que recibirlo completo. El método de fragmentos o libre de fragmento comprobará el destino y se asegurará que el marco sea menos de 64 bytes. Esto eliminará los run. O sea, si los primeros 64 bytes, que son prácticamente el mínimo de la trama,
se verifica que son correctos, podemos decir que la trama se puede decir que no tendría errores, no tendría fragmentos de errores. La conmutación por método de corte es apropiado para los switches que necesitan latencia de menos de 10 microsegundos. Recuérdense que la latencia es el retardo, para que necesiten respuesta rápida. No comprueba la secuencia de verificación de trama, o sea, no hace una comprobación del checksum, por lo que puede propagar errores. Puede provocar problemas de ancho de banda si el switch propaga demasiados errores, demasiados runs, por ejemplo. No es compatible con los puertos con velocidades diferentes que van desde entrada hasta la salida. Recuerden que tenemos switches asimétricos y los switches asimétricos pueden transferir a diferentes velocidades. 100 megabits por segundo, 10 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo y así sucesivamente. Entonces, en este caso, el método de corte funcionaría para un switch que tiene estas características. Ok. Dominios de conmutación. Lo importante es saber, ¿entendemos bien la diferencia entre el método de corte y el método de almacenamiento y envío? Antes de pasar a los dominios de conmutación. En almacenamiento y envío, bueno, tú sabes que almacenamiento y envío necesita que la trama se almacene completo en la memoria del switch antes de comenzar a mandarla. Es lo primero. Entonces mencionamos que en el método de almacenamiento y envío utiliza dos características que son la comprobación de errores con el trailer, y tenemos también el almacenamiento en buffer, que él puede almacenar en un espacio de memoria del switch lo que son, vamos a decir, las tramas mientras se van verificando. Él va a comprobar que las tramas cumplen con ciertas características para poder reenviarla. O sea, que esto va a permitir que el switch ajuste, vamos a decir, lo que son velocidades de puerto, de entrada y salida, etcétera, etcétera. Pero la idea es que ambos son mecanismos que utilizan el almacenamiento, vamos a decir, y reenvío. Dependiendo del switch, el modelo va a utilizar uno de los dos. Ahora, el método de corte, quedamos que es más actual, y la mayoría de equipos modernos utilizan el método de conmutación en corte, que puede comenzar a mandar la trama después que ya conoce quién es el destino. Sí, claro. El primero es todavía, o sea, por eso es utilizado por la mayoría de los equipos, porque es el método que hace que se produzcan menos errores. Lo que pasa es que si tenemos un switch de mucha velocidad, a los switches de mucha velocidad no le interesa que se transmitan errores o no. A ellos lo que les interesa es trabajar rápido. Ok. Entonces, pasamos a los métodos a los dominios de conmutación. Miren, en las redes tenemos algo que se llama los dominios de colisión y los dominios de Broca's. ¿Cuál sería la diferencia entre un dominio de colisión y un dominio de Broca's? La vamos a ver a continuación. Pero primero tenemos que entender qué es una colisión y qué es una difusión o Broca's. Los switches eliminan los dominios de colisión y reducen la congestión. Con un switch, vamos a decir, cada puerto del switch es un dominio de colisión. Cuando hay un duplex completo en el enlace, se eliminan los dominios de colisión. ¿Qué es duplex completo? El mismo full duplex. Recuérdense que los switches transmiten en full duplex. Profesor, yo no me acuerdo qué es full duplex. Recuerda que el full duplex puede enviar y recibir al mismo tiempo, a diferencia del half duplex, que solamente puede enviar o recibir. Cuando hay uno o más dispositivos semiduplex, que el semiduplex, recuérdense que es el mismo que el hard duplex, ahora sí hay dominios de colisión dentro de la red. Habrá por lo menos uno. Ahora habrá una contención por el ancho de banda, o sea, todos los equipos van a competir por el uso del ancho de banda.
Las colisiones ahora son posibles porque se está transmitiendo de forma HAL duplex. La mayoría de los dispositivos, incluidos Cisco, Microsoft, habíamos mencionado también Avaya, habíamos mencionado también Huawei, etcétera, etcétera, Microchip, la mayoría de dispositivos utilizan una autonegociación. La autonegociación lo tiene de manera predeterminada para lo que es el duplex y la velocidad. ¿Qué queremos decir exactamente? De este lado, ¿con qué trabaja? ¿Con duplex o con HAL duplex? De este lado, ¿con qué trabaja? ¿Con duplex o HAL duplex? Se hace la autonegociación para que ellos puedan elegir si van a trabajar en forma full duplex o van a trabajar en forma HAL duplex. Por ejemplo, vamos a suponer que de este lado está la PC solamente soporta el HAL duplex, o hay un hub y el hub solamente soporta HAL duplex. Se tiene que hacer una negociación para que ambos trabajen en HAL duplex. En este caso, la PC y el switch trabajan de forma full duplex, perfecto. Ahora, fíjense que la autonegociación también, la PC solamente soporta 100 megabits por segundo, 10 megabits por segundo, pero el switch soporta 1 gigabit por segundo, 100 megabits por segundo, 10 megabits por segundo. ¿Cuál se va a elegir? El que ambos soporten. Para eso se hace esa negociación automática. ¿Se entiende la idea? Dígame si se entiende, sí o no, sí o sí. Ok. Aquí me está hablando de los dominios de difusión. Recuérdense que una colisión, para terminar este punto ya, una colisión es el área de la red donde se puede producir choque de información. Por ejemplo, hay dos PC, me voy a ir al Packet Tracer, voy a colocar un hub, porque en los hubs es que se producen las colisiones de verdad. Voy a colocar un hub y de ese hub voy a conectar varias computadoras. Esta misma dos que están aquí. De ese hub voy a conectar dos computadoras. Entonces, miren qué está sucediendo aquí. Con ese hub ahí en la red, esas dos PC están en el mismo dominio de colisión. Lo que envía esta máquina va a chocar con lo que envía esta. Profesor, yo no entiendo. Ok, vamos a conectarlo aquí. Facídenme. Esta máquina y ese están compartiendo ese mismo cable. Porque hay un hub. Ahora fíjense en el switch. Cada interfaz del switch es un dominio de colisión. O sea, un dominio de colisión compartido con estas dos PC. Otro dominio de colisión. Otro dominio de colisión. Profesor, pero yo no entiendo. Ok, imagínate que usted se le metió una loquera y en el aula usted comenzó a correr, a dar vuelta, y otra persona se le metió una loquera también y comenzó a dar vuelta. ¿Con quién? ¿Esas dos personas pueden chocar en esa aula? Por loco. Pero esas dos personas no pueden chocar con otra persona de otra aula, porque la otra aula es otro dominio de colisión. Ok, señores, si usted está manejando aquí en Santo Domingo, ¿cómo usted me va a decir, ay, yo choqué con un carro que está en Santiago? ¡Es imposible! Son dominios de colisión diferentes. El dominio de colisión es el área de la red donde se puede producir un choque de información. ¿Se me entiende o no se me entiende? Wander, dígame. Ok. Entonces, dominio de colisión. Los dominios de colisión, ustedes saben que son el área de la red donde se puede producir colisiones. Los switches evitan las colisiones porque cada puerto del switch es un dominio de colisión independiente. Esta máquina lo que envía no va a chocar con más nadie, pero los hubs sí producen muchas colisiones. Ok, vámonos con los dominios de difusión o de broadcast. Los dominios de... Dígame, señor. Sí, pero no te lleves del cable, porque el cable simplemente sería como la interfaz que está utilizando. Es más bien el dispositivo. Porque, vámonos a la teoría. Los routers crean dominios de colisión y de broadcast.
por cada puerto. Los switches crean solamente dominio de colisión, pero no importa el cable. Los hot no dicen nada. Sí, realmente el switch toma decisiones más inteligentes, pero la idea es sabernos la teoría de que cada interfaz del router es un dominio de colisión y brocas, cada interfaz del switch es un dominio solamente de colisión y cada interfaz del hub no dice nada. Ok, profesor, yo entiendo perfectamente. Vámonos entonces a buscar una imagen. Ustedes saben que siempre he dicho que la teoría que una imagen dice más que 1000 palabras. Ya yo he dicho más de 1000 palabras, pero ustedes quizás no han entendido. Pero ahora con una imagen lo entenderán. Vamos a ver. Vamos a escribir aquí dominios de colisión. Ok, collision domain. Míralo ahí, collision domain. Y le voy a poner... Ah, bueno, aquí aparecen las dos, míralo aquí. ¿Qué tenemos acá? Dominios de colisión están grises. Oh, profesores, es un dominio de colisión. Perfecto. Esas tres PC están chocando. Todo lo que ya envíen están chocando ahí. Eso es verdad. Eso es otra interfaz del suite. Un solo dominio de colisión. Esa PC no choca con nadie. Esto es otra PC. ¿Por qué esas tres PC están chocando una con otra? Porque hay un hop ahí. Míralo ahí. Es un hop. Esto es un dominio de colisión. Otro dominio de colisión. Otro dominio de colisión. Pero esto completo es un dominio de difusión. Recuerden, el dominio de difusión es en español. En inglés sería un broadcast domain. Ok, espérate. Sí, verdad, que lo estamos llevando a la teoría. Cada interfaz del router es un dominio de colisión y de broadcast a la vez. Es verdad, mira, un dominio de colisión del router, pero un dominio de broadcast del router. Esto es un dominio de colisión del switch compartido con el router. Pero este es otro dominio de colisión del switch. Y este es otro dominio de colisión del switch. Y todo eso es un dominio de broadcast. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Ok, vamos a ver si es verdad. Vámonos a irnos a la otra topología. Sacándome esto. Además, lo voy a sacar. ¿Cuántos dominios de colisión y de broadcast hay en esa topología? ¿Cómo así? ¿Cuántos dominios de broadcast y de colisión hay en esa topología? Vamos a ver. Broadcast domain, ¿cuánto hay? Y collision domain, ¿cuánto hay? Díganmelo ustedes. Dígalo sin vergüenza. Dígalo sin vergüenza. Ok. Usted me dice que hay un dominio de colisión. Vamos a ver. ¿Y cuánto de brocas? Ok, usted me dice que hay uno de brocas y que hay uno de colisión. O no sé si porque no entendí mal. Usted dice que hay tres de colisión. Y ahora yo, al que no sabe lo que está haciendo soy yo ahora con esto. Ok, vamos a ver. Ok, fue que lo separé demasiado. Vamos a pegárselo ahí. Ok, vamos a ver cómo se ve. Está bien, hay broadcast domain hay uno, collision domain hay uno, me dijo él. Pero entonces, ¿alguien dice algo diferente? Hay tres de colisión y uno de broadcast. Vamos a contarlo. Una sola interfaz del router. Vamos a pintarlo esto, porque esto no es así, esto hay que pintarlo. Una sola interfaz del router. Oh, ese
eso es una sola interfaz del router. Todo eso es un dominio de brocas. Ahora, yo sé que ustedes todavía no saben que es un dominio de brocas. Ustedes recuerdan que nosotros mencionamos que cuando un switch recibe un mensaje, él lo reenvía por todos los puertos excepto por el que recibió. Por ejemplo, esta PC dice, necesito una impresora. Cuando llega aquí, el switch lo reenvía por todos los puertos excepto por el que recibió. Va a decir, necesito una impresora para acá, necesito una impresora para acá, y va a mandar, necesito una impresora para allá. Aquí va a llegar aquí el mensaje. Va a llegar aquí el mensaje. Y esta máquina que tiene la impresora, está bien, ella le va a responder. Pero fíjense que todo el mensaje se propagó por aquí. El mensaje se propagó por todo esto. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tan grande puede ser el dominio de difusión? Depende de la cantidad de switches que tú agregues. Porque si tú agregas otro switch, se puede crear un dominio de difusión grande. Con mucho equipo. Los routers son los que crean los límites de las difusiones. Digo, Claros o Altiz. ¿Aló? Límites de las difusiones. Los límites de las difusiones lo crean los routers. Ok. Déjame ver. Hey, estamos claros con los límites de las difusiones. El router es que crea ese dominio de difusión. Ahora, ¿cuántos dominios de colisión hay? Vamos a contarlo. Vamos a poner el relleno de color. ¿Cuántos dominios de colisión hay? Un dominio de colisión. Dos dominios de colisión. Tres dominios de colisión. Y por último, 4 dominios de colisión. Profesor, ¿y por qué? Porque el hot no dice nada. ¿No se acuerdan de eso? Digo, ¿estamos claros con esta gráfica? Sí, el hot, recuerda que no dice nada. El hot se queda perteneciendo al dominio de colisión. Ok, seguimos. Mira que un dominio de difusión se extiende por todos los dispositivos de capa 1 y capa 2. Esto es un solo dominio de colisión. Bueno, perdón. Esto es un solo dominio de difusión. Y esto aquí es un dominio de difusión. Por eso dije, mientras más equipos de capa 2 y capa 3 vamos agregando, más dominios de difusión habrán. Los dominios de difusión constan en todos los dispositivos de la LAN que reciben el tráfico de difusión. Cuando esta máquina hace una consulta o una solicitud, le llega a todos los equipos que le llegue el mensaje. Todos van a pertenecer al mismo dominio de difusión. Cuando un switch de capa 2 recibe una difusión, recuérdense que ella lo reenvía, o sea, el switch reenvía por todos los puertos, excepto por el que lo recibió. Demasiadas emisiones pueden causar congestión y rendimiento de red deficiente. El aumento de los dispositivos de capa 1 y capa 2 hará que el dominio de difusión se vuelva más grande. Preguntas. Ok. Aquí me está hablando de alivio de la congestión de la red. Los switches utilizan la tabla de direcciones MAC y duplex completo para eliminar las colisiones y evitar la congestión.
Las características del interruptor que alivian la congestión son las siguientes. Hay protocolos y funciones. Por ejemplo, velocidades de los puertos rápidos. Dependiendo del modelo, los switches pueden tener velocidades de puerto de hasta 100 gigabits por segundo. Recuérdense, no es lo mismo un puerto de 100 megabits que un puerto de 1 gigabit. De un solo gigabit, que son 1 gigabit por segundo, 1000 megabits por segundo. Pero este me está hablando de que puede tener puertos de 100 gigabits. Depende del dispositivo. La conmutación interna rápido. Esto utiliza un bus interno rápido y memoria compartida para mejorar el rendimiento. Los buffers para tramas grandes. Esto permite que el almacenamiento temporal, esto permite almacenamiento temporal mientras se procesan grandes cantidades de tramas. Alta densidad de puertos. Recuérdense que la densidad de puertos se refiere a la cantidad de puertos del dispositivo. No es lo mismo un switch de 16 puertos que un switch de 24 puertos que un switch de 48 puertos, por ejemplo. Mientras más puertos tenga el dispositivo, mayor densidad tiene. Esto proporciona muchos puertos que los dispositivos se conectan a la LAN con menos costo. Esto también proporciona más tráfico local con menos congestión. Ok, fíjense, aquí terminó el capítulo. El capítulo dije que era relativamente corto. La pregunta importante, ¿se entiende la diferencia entre los dominios de colisión y dominio de Broca's? ¿O hay alguna duda? Pregunta. Bueno, no hay pregunta. ¿Eso significa que se entendió todo o no se entendió nada? Ok, vamos a pasar la lista. Deme un segundito, déjame ir al pipi room, vengo de una vez, y entonces vamos a pasar nuestra lista del día de hoy. Ok, vamos a la lista, déjame entrar a la lista virtual. Tan, 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 tan. Lista virtual. Ok, déjame detener el video, ¿verdad? Para que salga esta primera parte.